Vengo de una familia aeronáutica, de la aviación. Mi papá fue piloto. Yo ingresé a la compañía donde él era vicepresidente de operaciones, la compañía Venza, por muchos años, hasta que me tocó ya abarcar nuevos rumbos, nuevos horizontes. A veces es igual de difícil no conseguir trabajo que tener muchas opciones de trabajo, porque viene lo difícil, escoger la correcta. Bienvenidos una vez más a Un Piloto Cualquiera, el podcast donde compartimos un espacio con pilotos, comandantes de avión que nos cuentan sus experiencias, desafíos e historias. No quería empezar el podcast sin agradecer una vez más a nuestra audiencia. Estamos creciendo mucho. Quiero agradecerte por tu apoyo, tu seguimiento, significa mucho para mí. También tenemos muchos espectadores que todavía no están suscritos. Si te aporta algo de valor, pues dale like, suscríbete y comenta. Respondo personalmente todos los comentarios y me gusta conocer sobre toda la comunidad que nos ve. Sin más dilación, voy a presentarles al invitado de hoy. Nosotros un comandante de origen venezolano, aunque ha estado en gran parte del mundo y ha tenido una brillante carrera profesional, está ya próximo a su retiro. Es algo que vamos a poder expandir tanto su carrera, sus inicios, como esta última fase que está viviendo. Con nosotros el comandante Augusto Capriles Plaza. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, un piloto placer. Cualquiera. Cuéntanos, venezolano, pero siempre nos interesa saber mucho inicial para dar contexto a la audiencia, cómo fueron tus inicios en este mundo de la aviación. Bueno, vengo de una familia aeronáutica, de la aviación. Mi papá fue piloto, ya jubilado, ya retirado, ya con 88 años. Y él yo ingresé a la compañía donde él era vicepresidente de operaciones, la compañía Venza, por muchos años, hasta que me tocó ya abarcar nuevos rumbos, nuevos horizontes en el mundo, la curiosidad de... Ok, ¿qué año estamos? Yo entré a la aviación, con suerte en aquella época, para los primeros oficiales no necesitaban ser mayores de 21 años. Uh-huh. Entonces yo entré a la compañía con 18 años a la línea aérea. Cumplí ya los 19, ya terminando el año como es sabido. Y después ahí estuve por 21 años hasta que ya el gusanito del glass copy y de nuevas tecnologías me llamó buscar hacia el exterior. Ok, pero vamos a un poco a analizar. ¿Qué estuviste volando? ¿Qué equipos volabas? Okay, yo estudié inicialmente en los Estados Unidos, en Tulsa, Oklahoma, en una escuela. Ya yo me gradué y me vine para Venezuela. Aquí empecé con el equipo que empecé a volar en la compañía, fue el Convair 580, el Convair Allison, llamado por los pilotos. Ahí estuve gran parte de mi inicio. Teníamos pocas rutas, estaban empezando a llegar los 727 y entonces nos tocó los primeros años volar ese avión, un avión de verdad súper agradable, un avión para la época, era un avión de 52 pasajeros con una reconversión era el original 440 de pistón que le hicieron conversión a las turbinas Allison, similares a las que tienen los C-130. Ok, pero hablamos del Convair 580. Convair, claro, exactamente. Ya habíamos hablado en otro capítulo de la trepidación característica del Convair, ¿no? Que es un avión, los motores muy poderosos, ¿no? Sí, ellos tenían de venirte de 800 caballos, creo que tenía el original 440, esto ya tenía 2.500 caballos de cada motor. Entonces, estos aviones inclusive le hicieron una conversión y ellos tenían APU. Normalmente ellos vienen con un GTC, que es como una planta de poder en el motor derecho para arrancadas, y este avión ya venía con un APU que generaba poder para encender los motores y aire acondicionado en tierra. Sí, recordar a la audiencia lo que es el APU. El comandante habla de una unidad de potencia auxiliar que como su propio nombre indica, suele estar instalada en la parte posterior de las aeronaves con sistemas de consumo propio de combustible y que alimenta mayoritariamente de potencia eléctrica y de neumático, ¿no? De aire, para que algunos sistemas puedan funcionar, ¿no? Sí.
Ahí después aproximadamente estuve como 5 años en este equipo hasta que llegó el momento de subir, ascendimos a DC9. En el DC9 estuve no un periodo tan largo porque ya la compañía hizo un phase out de los DC9 y se concentró más en el 727. Entonces pasé a primer oficial de 727, que teníamos 100 y 200 en la flota. Y ahí estuve la mayoría del tiempo hasta, vamos a decir, cuando cumplí 26 años, ya hice mi upgrade a capitán del 727. Tu ascenso, capitán. ¿Lo hiciste en Venezuela o cómo fue esa transición a capitán? Porque siempre decimos que es un momento clave, ¿no? Siempre que uno entra en línea aérea, tú entraste muy joven, pero también hay otro momento clave en un piloto de línea aérea especialmente. También aprovecho para decir, ¿no?, que bueno, en un futuro vamos a estar también recibiendo y acercándonos a pilotos que no tengan o que no estén volando lineal en la actualidad, sino que sean de otros campos, pero en este momento estamos con el comandante. ¿Y cómo viviste con 26 años ese paso a capitán, no? Sí, como verás en la época, depende de las líneas aéreas, como esta era una línea privada en el país, los ascensos no eran tan rápidos, entonces no había gente de tan baja edad en ese momento en ascenso. Para mí fue un compromiso porque mucha gente me veía muy joven para ser el capitán de un 727 y la verdad que para asumir esa responsabilidad en ese momento, como te mencioné anteriormente, por mi edad y por ser un nexo familiar con alguien que estaba en la directiva de la compañía también. Es interesante que digas eso porque como cualquier profesión, los pilotos, hay, digamos, familias que están muy marcadas por la profesión de piloto. También sabemos que hay familias en las que hay numerosos doctores, abogados, en fin, militares. Son profesiones en las que generalmente puede haber más de un piloto, ¿de acuerdo? Y hay personas, y creo que este es un poco el debate, ¿no?, de que bueno, si eres de una familia, de una profesión, te van a ayudar en esa profesión. Y yo creo que al final las familias tienden a ayudarse, pero también, y me gusta que lo hayas dicho, hay una responsabilidad añadida, ¿no? Porque uno siente responsabilidad no solo individual, sino una responsabilidad casi familiar, ¿no? Sí. No quieres quedar mal ante ti y también por la familia de uno, ¿no? Entonces, yo pues claro que tenías esa responsabilidad añadida, ¿no? Sí, bueno, falta comentarte, mi hermano menor es piloto, él está volando todavía en China, se mantiene por allá, como te digo, de una familia de pilotos. Yo el mayor y el menor somos pilotos y mi padre que ya está retirado. Después en el 727, bueno, me tocó esos primeros años de adaptación con las rutas, con la responsabilidad y hasta 2 años posterior fui promovido a instructor de simulador del avión. Todo ese entrenamiento para las compañías en Venezuela se hacían en los Estados Unidos. Nosotros en ese momento lo hacíamos en Easter y en Pan American. Después con el cierre de... Dos compañías que ya no existen. Que ya no existe. Con el cierre de eso se convirtió en PAIFA, que era Pan American Academy School, que todavía existe en Miami, y Altion, que posteriormente que era... la parte de Easter se mudó cerca de la zona de Miami. Nos las daban, los cursos iniciales eran dados por instructores de la compañía designados, y los cursos de posterior para instructores nos los daban instructores de Easter o Pan American o Altion. O sea, los cursos iniciales, ¿te refieres al curso de habilitación de tipo? De habilitación de equipo. Sí nos los daban personal de la empresa, y a los instructores nos entrenaban gente del centro de adiestramiento. No eran terciarios, no eran internos. Y fue para el 727. 727. Por cuestiones de operaciones de la empresa, regresan los DC-9. Cuando el cierre de Easter y todo, regresa el DC-9 y la compañía decide que va a traer unos DC-9 que habían que recoger en el desierto de Mojave, en California. Los últimos instructores de abajo los asignan para enviarlos a ser instructores del DC-9, pues necesitaban de simulador y de vuelo. Es importante mencionar que cuando antes habla del desierto de Mojave, cualquier persona
que tenga curiosidad, los aviones generalmente cuando ya salen de su vida operativa, que hay aviones que pueden salir relativamente temprano de su vida operativa, los suelen preservar, y el desierto de Mojave pues tiene las características atmosféricas ideales para preservar. Obviamente están supervisados por mantenimiento, que los mantienen, los preservan los equipos, por si acaso tuvieran que ser puestos en servicio de nuevo, ¿no? Sí. Como es este caso que me estás hablando. Sí, aproximadamente se trajeron como entre 12 y 15 DC-9, 30 y 50, es Eastern la mayoría, de ese desierto. No solo el desierto de Mojave, hay varios lugares. Sí, en el está planeta, ¿no? la Marana, sí. En Arizona, hay varios. Y fuera de Estados Unidos, sí. hay más lugares, ¿no? Donde se preservan esos aviones. Sí. En España hay un desierto, no sé si es cerca, en las alrededores de Madrid. Ahí, por favor, a la audiencia que nos haga una vez más, nos sirva de informadores, que nos digan exactamente cuál es el lugar, la locación de ese lugar donde se preservan, y estamos comentando quizá erróneamente, pero creo que también en España hay algún lugar, por el clima seco, sí. En algún lugar se busca, España tiene varios climas, pero hay lugares en los que el clima es seco, poca humedad, y eso es importante para mantener esos aviones en las mejores condiciones posibles. Así que, y comentabas que te asignaron de instructor voluntario. Has puesto un gesto ahí como voluntario. No fue tan voluntario, ¿no? No fue tan voluntario porque a los que hemos tenido el placer de volar el 727 es un avión que uno se enamora. Uh-huh. En mi vida profesional he volado varios tipos de aviones diferentes y me dicen, ¿cuál es el que te gusta? Y yo, depende. Porque yo no puedo comparar el Convair, que volé de primero, con el 727. Imposible. Pero después volé el DC-10. Entonces yo tampoco puedo comparar el 727 con el DC-10. Lo puedo comparar con el que vino después, que fue el McDonnell Douglas, el MD-11, con el DC-10 sí, porque es una versión mejorada del DC-10. Y cuando después estuve en el Airbus 330, es totalmente diferente. Casi no lo volé, lo hice todos mis cursos, pero lo agradable todo el mundo pilotos, todos nos preocupamos por el vuelo del Airbus, con la diferencia que tiene. Y lo que te dicen los primeros días que te dicen es, este avión se vuela como cualquier otro, pero la filosofía es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Boeing. Es muy automática. Sí, cada fabricante tiene su filosofía. Me gusta que digas eso. Efectivamente, al final son aeronaves que vuelan por principios aerodinámicos iguales, y lo único que, pues tienen filosofías y sistemas de gestión diferentes, y los controles de vuelo básicamente son los mismos. Sin embargo, la forma en la que se actúan sobre esos controles pues son diferentes. Pero no nos movamos, comandante, que mantengámonos de momento en ese DC nuevo de instructor. Hiciste el curso de instructor de DC-9. Hice curso de instructor de DC-9. ¿Cuál es la mayor diferencia para ti entre el DC-9 y el 727? Son dos fabricantes diferentes, pero si tuvieras que decir... Mira, te puedo hacer una comparación. Claro. De mantenimiento y de piloto. Como piloto es un avión muy silencioso. El Douglas es un avión muy silencioso. La manera de ser, la posición de los vidrios, eso. La posición de los motores también, ¿no? La posición de los motores que está atrás, pero inclusive el viento de impacto hace menos ruido que el Boeing. El Boeing debe tener un poco más vertical. El 727 estamos en el 727. Por parte de mantenimiento debe tener muchos menos problemas de corrosión y por fugas hidráulicas, por la manera, los sistemas hidráulicos del 727 es muy complejo. El DC-9 era más sencillo con los hidráulicos. Es un avión mucho más limpio el DC-9 que el 727, pero el 727 lo lleva desde lo corto hasta lo más grande que quiera. O sea, nosotros íbamos a aeropuertos que operan 5.000 pies de largo, 5.000 pies de alto, y al día siguiente salía a Nueva York, desde Caracas. Entonces, era un avión que lo metías en pistas cortas, altas, y después estaba haciendo un vuelo largo a Nueva York. Para el 737 era un vuelo largo. Para mí, eso es lo que estás hablando, estoy al 100% de acuerdo, especialmente la parte de la versatilidad. Obviamente yo no tengo experiencia en Airbus, mi experiencia es Boeing, pero siempre he querido que la versatilidad es un grado muy importante.
en ese fabricante. Entonces, el 727, como tú bien dices, podía ir a cualquier lugar, ¿no? Y llevar una cantidad bastante decente de carga de pago, ¿no? Sí. De pasajeros y de carga, ¿no? Carga, sí. El Airbus, para mi opinión, como te digo, no lo volé casi nada, pero la filosofía de ello es que el avión te haga todo, que uno sea un supervisor a bordo de la cabina de vuelo, en ley normal, en normal law, como le dicen. A medida que se degradan las leyes, que es una degradación de sistema, de computadora, si empiezas a trabajar más. ¿Qué pasa? Que el piloto normalmente no trabaja tanto porque no fallan las computadoras, los sistemas, no está bajando las leyes. ¿Qué pasa? Que cuando ocurren degradaciones muy grandes, el piloto no estaba acostumbrado a hacerlo. Yo creo que del incidente de Air France viniendo de Brasil, ya toda esa parte del entrenamiento se ha corregido y se mejoró, tengo entendido, pero como te digo, es una aviación, una filosofía totalmente diferente de vuelo. El que vuele Boeing, el que vuele Airbus. Sí, así es. Bueno, yo no tampoco he volado Embraer. Sí nos gustaría preguntar a pilotos que hayan volado Embraer, que hayan volado Boeing y que hayan volado Airbus, que son los tres principales fabricantes. Ya sé que ahora me van a decir, y correctamente me van a decir, que hay una aeronáutica china, por ejemplo, que están metiéndole mucha inversión. Pero bueno, hablando en términos generales, a día de hoy, 2025, la aviación se divide, o los grandes operadores de la aviación comercial son Boeing, Airbus y Embraer. No tiene tanta implementación. También es verdad que lleva un sector algo de unos aviones ligeramente o más pequeños, no ligeramente, sino más pequeños, otro tipo de aviación, pero también tienen una presencia importante. Así que, por favor, cualquiera de los compañeros que nos estén viendo, que hayan volado los tres fabricantes, que nos digan cuáles son sus impresiones. Nos quedamos volando o siendo instructor del DC-9. Del DC-9. Como te digo... Instructor de simulador. De simulador y vuelo. Yo era vuelo y era chequeador en el DC-9. Como te dije, antes de pasar al DC-9 instructor de vuelo, porque la diferencia fue instructor de vuelo con el DC-9, yo fui instructor de simulador en el 727. Entonces, como te dije, era algo temporal en el DC-9 y creo que estuve 5 años. 5 años aproximadamente, y luego pedí mi recalificación en el 727. Entonces ya tuve que sacar los instructores que se iban a quedar en el DC-9, de simulador y de vuelo. Y hicimos un grupo bastante bueno, y de esto te voy a sacar una anécdota, de gente muy capacitada. Porque, como dice, yo me traté de reunir con gente muy preparada, que tuviese muchas ganas de enseñar. Lo que digo, que cubriese lo que llaman importante, la metodología de la enseñanza, para cambiar un poco lo que era el concepto de la instrucción que venía en ese momento. Y la anécdota viene porque en ese momento se abre la convocatoria en Asia, de una compañía que estaba allá, que en ese momento era EVA Air, que estaba buscando pilotos. Hablamos de Taiwán, ¿no? Taiwán. Eso fue en los años 96, más o menos. Y entonces yo había aplicado a esa compañía y yo estaba tratando de irme, pero por el compromiso que tenía la compañía, yo no me podía ir si no dejaba otro instructor de vuelo, instructor de simulador con el avión. Y entonces, de este grupo que yo tenía, yo cada vez que decía, mira, te vas a hacer el instructor de vuelo, te vas a quedar dando aquí, perfecto, le das el entrenamiento, a los meses se iba para EVA Air, para Taiwán. Entonces tenía que sacar a otro. Y entonces eso me iba... Había un flujo constante de instructores que se estaban yendo, en este caso a EVA o a otras compañías asiáticas. En ese momento, entonces me costó mucho poder dejar el DC-9. Es importante, y no quiero escapar antes de que te pido que no te olvides, es cuando el comandante habla de instructor y simulador, obviamente pues simulador, bueno, no es tan obvio, pero muchos de nuestros espectadores no tienen por qué saberlo. Los pilotos entrenan maniobras, las maniobras específicas, sobre todo de situaciones anormales de emergencia en simuladores de vuelo. Vamos a estar cubriendo esa parte en un futuro y vamos a daros una mayor información.
Y luego está la parte, como el capitán de forma coloquial se refiere a instructor de vuelo. Siempre recordar que en ningún caso se da instrucción con pasajeros a bordo, ¿no? No. Se puede dar supervisión, se puede dar capacitación, pero no instrucción. Aunque en aquella época me puedo imaginar que sí dábamos, porque yo me acuerdo de haberlo hecho, de haberlo recibido y haberlo dado con el avión vacío, prácticas de aterrizajes con el avión vacío. A nosotros nos tocó en una situación en Venezuela, cuando la situación cambiaria y del dólar, que se nos hizo un apéndice, porque no daban dólares y teníamos que pagar los simuladores en Estados Unidos. Entonces, en ese semestre, ese año, se nos dio una autorización para dar un entrenamiento que se programó en el avión a las tripulaciones. Fue muy tedioso, muy cargado de trabajo, pero fue ese año, como tú dices, en el avión se hacían los toques y despegues, los virajes 45, los estoles se limitaban, no se hacían... Siempre sin pasajeros. Sin pasajeros, no. Esto era... Eso que quería enfatizar esa parte. No, eso se programaba el avión y iban los pilotos que iban en el instructor, un capitán de apoyo y los que iban a recibir la instrucción. De acuerdo, es importante, aparte que imaginen, y si es fácil imaginar el costo. Yo me acuerdo de haber hecho toques y despegues, aterrizajes y despegues en 747, haberlo recibido como estudiante o recibir el entrenamiento, y haber luego posteriormente en mi carrera haber sido instructor y haber hecho toques y despegues con el 747, tanto en la versión clásica como el 400, con el consiguiente coste. Cualquier avión es costosísimo, especialmente en mantenimiento, ruedas, mantenimiento. Los ciclos, que es básicamente lo que más cuenta para el mantenimiento. Los ciclo por despegue y aterrizaje es un ciclo, ¿no? Y aunque sea corto, pues cuenta como un ciclo. Por supuesto, el combustible también es algo a tener muy en cuenta. Sin embargo, creo que en esos entrenamientos específicos con la aeronave eran los ciclos y cómo sufrían los frenos, cómo sufrían las ruedas. Pues era muy costoso para las aerolíneas. Ahora ya es algo que se ha sustituido por la mayoría de las veces por simuladores mucho más avanzados, ¿no? Sí. Entonces estabas con esa disyuntiva de entreno a un instructor para que se me quede, y se me iban para allá. Y se me va. ¿Y cómo resolvimos? ¿Cómo resolviste? Bueno, al final... Porque te fuiste. No, sí, al final conseguí a alguien que se quedó y me fui a la parte de la entrevista a Asia, y tuve que regresar por una certificación de horas que tenía que llevar. Cuando llego a Venezuela me dicen la compañía, mira, la compañía compró unos DC-10. Si te quedas, vas para capitán de DC-10. Al otro punto, en Asia, como no tenía glass copy, había la figura de cruise captain. Porque en ese momento en Taiwán no estaba aprobado lo que hoy en día existe el senior first officer. Augusto, discúlpame, ahí yo siempre le digo que hago de abogado representante de la audiencia, ¿no? Glass Cockpit, el comandante habla de las pantallas, ¿no? Hubo un cambio tecnológico que, en mi opinión, no fue un cambio de modelos, sencillamente un cambio tecnológico entre lo que es los típicos relojitos, manecillas, analógico, a un cambio actual en la que la inmensa mayoría de las aeronaves, excepto aquellas aeronaves un poco antiguas que estén todavía en uso, pues tienen pantallas de cristal líquido. Esas pantallas han ido mejorando, se han ido integrando, y entonces tú no tenías la experiencia porque venías de volar 727. El DC-10 venía ya, yo en ese momento el DC-10. El DC-10, pero sigue volando, ¿no? Sí. Con ingeniero de vuelo también. Con ingeniero de vuelo, sí. Y dijiste, bueno, no te ofrecían eso en Taipei, con lo cual, ¿cuál fue tu decisión? Me quedé volando el DC-10. Era un proyecto de verdad. Yo dije, bueno, se me arregló la vida, ya... Aquí me quedo. Aquí me quedo. 2 años después ya la compañía empezaba con señales de bancarrota. El gobierno tratando de expropiar a la compañía, y yo era un ambiente que yo no lo veía atractivo, y decidí irme por mi glass copy. ¿Y retomaste el proyecto con IVA? Con IVA. ¿Y cómo fue? Porque me imagino que al haber estado allí ya, tú tenías la propuesta formal de IVA cuando inicialmente renunciaste a esa propuesta, o renunciaste. Digamos, sí, yo dije que por problemas personales y profesionales iba a darle un delay, y ellos me lo aceptaron. Y cuando los llamé,
me dijeron que viniera. Lo único que sacrifiqué en ese momento era que si me hubiera ido en el 97, lo más probable es que hubiera ido al 74, 400. 747-400. Ajá. Y cuando lo hice en el 2000, fui al MD-11. Bueno, un gran avión también. Gran avión, ¿no? Y después me abrió otras puertas más adelante. Cuéntame un poco, yo no lo he volado, solo he volado, o sea, no he volado McDonnell Douglas, MD-11 de McDonnell Douglas, que era, digamos, el sucesor del DC-10, ¿no? Sí. ¿Cómo son esas ventanas laterales? Porque son famosas, ¿no? Yo siempre comparaba igual el DC-10 y el MD-11 con la Range Rover. O sea que las ventanas de la Range llegan por la... Tiene que salir bien vestido. Sí. Más o menos en el DC-10 las ventanas eran muy altas. Eso es lo que siempre me quedo yo de los pilotos que han volado DC-10 o MD-11 de las ventanas, ¿no? Sí. Que era algo... Grandes, son grandes. Bastante grandes. Sí, yo tengo muchos anhelos. Tengo un compañero que era mucho más obeso que yo y era el primer oficial, y yo cuando le iba a hacer el line check, yo le decía, yo no te voy a hacer preguntas. Nomás te voy a pedir una sola cosa. Abre la ventana y trate de sacar el cuerpo por la ventana. Capitán, pero si no te estoy preguntando nada difícil. El line check es el chequeo en línea que cada piloto, todos los pilotos del planeta tienen que hacer al menos un chequeo en línea, aparte de sus simuladores recurrentes, y pruebas teóricas, certificados médicos, renovación. Una de las múltiples pruebas que tenemos que hacer anualmente es ese chequeo en línea. Y aprovecho para hacer una pequeña publicidad de los pilotos. A mí personalmente me gustaría que muchas profesiones que también son críticas tuvieran el mismo nivel de control, de control y chequeo que tenemos nosotros. Yo creo, no vamos a entrar porque nosotros tenemos espectadores de múltiples profesiones y múltiples caminos de la vida, pero sí que pienso que es importante y nos mantiene a los pilotos con un nivel operativo y pues muy importante. Te iba a decir un nivel operativo y personal también, ¿no? Sí. Muy importante. Así que, bueno, adelante, que te estoy cortando mucho, discúlpame. Luego me regañan. No. Como te dije, entonces, bueno, decidí irme a Asia, a EVA Air, que me abrió las puertas y volé. Cuando llegué a EVA Air, me encontré con el grupo de compañeros míos que se habían ido primero que yo, los que no quisieron ser instructores de DC-9 aquí, que se me escaparon y se fueron a EVA. Ya ellos ya estaban empezando a ascender a full function en EVA. Y me tocó volar con ellos. Para mí fue una experiencia porque yo venía de capitán de muchos años y llegaba allá y era una especie de primer oficial, pero con... Cruise Captain, hablabas, sí, ¿no? Porque la diferencia era que el Cruise Captain tenía que ser... ¿Es comandante de crucero, capitán de crucero? Pero en ese sí, era un capitán de crucero, pero porque tenías que sacarte el type rating de capitán y hacer tus simuladores de capitán. Y te daban un simulador de puesto derecho porque cuando volabas con otro capitán podías despegar y regresar en el puesto derecho. Entonces, porque no habían aprobado todavía lo del Senior First Officer en Asia. Ya hoy en día está aprobado. El primer oficial senior, ¿no? Hablabas. Sí. O sea, básicamente un comandante que hacía el curso para explicarle a la audiencia y que en los vuelos largos entiendo que también servirías para cuando el piloto al mando iba a descansar para poder sentarte junto con un primer oficial. Correcto. Para ocupar el puesto izquierdo del avión. Correcto. Entonces entraste ahí básicamente porque era la posición que había disponible en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces ellos te dicen que después ibas a ascender. Pero después ibas a ascender y el ascenso es como si fueras un primer oficial, por primera vez ascender a capitán. Uh-huh. El proceso es muy tedioso, muy estricto. Hay que prepararse muy bien para poder ascender. Después de 4 años salió un proyecto de crear una línea nueva. Estuviste 4 años antes de mover, seguiste esos 4 años que estuviste en IVA, estuviste como Cruise Captain. Cruise Captain. O comandante en crucero o capitán de crucero. Sale este proyecto de abrir una compañía de carguera en China, pero los taiwaneses tenían restricciones como para trabajar en China. Y buscaron unos voluntarios. Yo siempre he sido bueno para ser voluntario. Yo levanté la mano y me mandaron. Entonces, en ese envío allá nos dijeron, bueno, que ahora van a ir de full function en un full function, o sea, de comandante sin restricciones. Sí, llegamos de crucero y nos ascendieron a PAC en el avión. ¿Cómo se llamaba la compañía? ¿Cómo se llama?
Originalmente se llamaba Shanghai Cargo. Luego la compró China Eastern. A lo mejor en la parte comercial no sé mucha historia, a lo mejor es lo que ellos esperaban. Iba la gente de EVA y le quedó a lo mejor un buen profit de todo de ese proyecto. Y lo único fue que los pilotos que fuimos prestados para allá no nos regresamos, nos quedamos allá. ¿Y fuisteis varios? ¿Cuántos fueron? ¿Compañeros también? Sí, digamos venezolanos, brasileros, filipinos, americanos, españoles. Digamos, la línea tenía 4 MD-11, entre 3 y 4 MD-11, tenía 2 757 cargueros y 3 747. Cuando la compró China Eastern. Después iban a traer los 777, que fue una de las razones que le hicieron el phase out al MD-11 por los costos de combustible y eso. Iban a traer 777. Entonces, vamos a volar 777. Pero las cosas no suceden como uno las planea y trajeron 2 nada más y no cabíamos todos. Y entonces, bueno, empezaron la inmigración, que fue donde tomé la decisión. A veces, el salto. Sí, a veces es igual de difícil no conseguir trabajo que tener muchas opciones de trabajo, porque viene lo difícil, escoger la correcta. Uh-huh. Se nos ofertaron Eso es aplicable a la vida, ¿no? A la vida, sí. Cualquier... muchas ofertas, inclusive Eva nos dijo que nos regresáramos. Y nosotros buscando la plata, la manera de vida, y yo decidí quedarme y fui ahí, se me abrió la oportunidad de volar Airbus en esta compañía. Llegaste volando para volar el 747. No, ahí nos ofrecieron el curso de 747 y cuando íbamos a empezar el curso de 747, ellos tenían 2 747 convertidos de pasajeros a cargueros. Esos que mantienen el lomo de arriba largo. Sí. Entonces, el costo de combustible en la época, el combustible estaba muy costoso y ellos decidieron darle phase out a los 2 aviones. Entonces, no cabíamos ahí tampoco. Entonces, ahí ellos hicieron una feria de trabajo porque para un extranjero ir a China y sacar una licencia para volar, desde que tú haces el screening o las pruebas de ingreso hasta que puedas volar con tu licencia, se tarda más de un año. Entonces ya nosotros con la licencia, con todos los permisos hechos, era muy atractivo para las compañías. Entonces ella no... Porque podías realmente, se ahorraban o ya habías pasado esa parte. Era como dar el curso a un local de ellos, pues ya tienes todos los permisos del día. Entonces ellos nos hicieron una feria de trabajo, yo digo que nos vendieron, una feria de trabajo donde las diferentes compañías venían a buscar si les gustábamos o no. Yo voy a intentar ir recuperar, a ver... Entonces, como antes, o sea, estabas en EVA... Sale la oportunidad de volar en China. En China. ¿De acuerdo? Y en ese movimiento, esa promesa de volar un 747-400 por motivos comerciales, económicos, pues bueno, no se da. Pero ya habíais hecho ya todo ese proceso que efectivamente es bastante pesado, o era sobre todo, no sé ahora mismo, pero era bastante pesado, bastante largo en China en concreto. Y ya, bueno... digamos que hace una feria de trabajo para... Los pilotos que estábamos en ese momento era Cargo King o China Eastern. Uh-huh. Éramos ya China Eastern. Y de verdad que vinieron todas las compañías, pero todas las compañías lo que te ofertaban era para volar el Airbus 320 y el 737NG en ese momento. Y eran dentro de China, nacional. Y yo decía, tengo ya muchos años volando cuerpo ancho, volver al narrow body doméstico. Cuando trabajas en China te das cuenta que te hace falta salir cada 3 meses, 6 meses a tu zona de confort. Sí, el estilo de vida es diferente, ¿no? Indudablemente, ¿no? Sí. Porque entonces, bueno, mira, a final de cuentas yo había escogido ya una línea aérea donde está mi hermano hoy en día trabajando. Y faltando como un mes me llamaron y me dijeron que si estaba interesado en volar el Airbus 330 basado en Seattle, 10 días libres al mes. Y yo dije, una maravilla esto.